Eh, Apreciado profesor Corrales, continuando con la tercera parte de la entrevista en relación al tema desarrollo sostenible en el marco de la materia investigación y sostenibilidad, continuamos con la entrevista. En la segunda parte cerramos hablando del rol del educador y del estudiante universitario, del ciudadano venezolano, para contribuir en la creación de un nuevo estilo de desarrollo, ¿no? Estábamos hablando, hablamos en la segunda parte de la situación que vive Venezuela y en esta última parte vamos a abordar cuáles son esos problemas que, a los que tenemos que darle más importancia para trabajarlos y buscar soluciones de manera que Venezuela pueda insertarse en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y cuáles serían esas estrategias para reorientar el desarrollo de Venezuela. Bueno, mira, el eje fundamental de la estrategia, lo que tendría que tener en mente, por ejemplo, cualquier dirigente político o dirigente de la sociedad civil que esté interesado en que Venezuela se recupere, el eje fundamental es cambiar el estilo de desarrollo. El estilo de desarrollo, como decía, es un modo general de funcionamiento de la sociedad. No es la manera, solamente la manera en que funciona el Estado, es la manera en que los ciudadanos funcionamos, es la cultura de lo público que compartimos, unos imaginarios en los cuales se han trastocado los roles y se le da un rol protagónico al Estado y un rol de sumisión o secundario al individuo. Ok, con eso como marco, teniendo presente lo que tenemos que hacer es cambiar el estilo de desarrollo. Y asumiendo digamos, la estructura de pensamiento del desarrollo humano sostenible, yo diría que las estrategias yo diría que hay tres estrategias fundamentales que atienden precisamente a los tres grandes ámbitos de los que hablamos en la primera entrevista que me hiciste. La primera gran estrategia es una estrategia de creación de capacidades. Allí tienen, bueno, la segunda es una estrategia, yo diría, de recomposición del tejido social. Y la tercera es una estrategia de reforma institucional. Las tres están muy asociadas, no se puede decir que son tres gavetas separadas de un escritorio. Empecemos con la estrategia de creación de capacidades. Lo fundamental en la estrategia de creación de capacidades, hay dos pilares fundamentales de esta estrategia, que son una educación de calidad a la que tenga acceso toda la sociedad venezolana, todos los miembros de la sociedad venezolana a lo largo de toda su vida. La educación no es la formación para trabajar. Sobre todo en los últimos 40 años, incluso para poder mantenerme al día y tener habilidades para trabajar, hace falta una educación continua, porque me tengo que ayornar con relación a las tecnologías, por ejemplo. Entonces, el primer pilar es una educación de calidad accesible a todos los venezolanos a todo lo largo de su vida, pero fundamentalmente porque para que la pobreza la pobreza estructural la tenemos por encima del 70%, aunque hemos llegado a pobreza de ingresos del orden de 80 y pico, 90%, digamos que si mejorase en este momento la situación económica de Venezuela, tendríamos de todas maneras un nivel de pobreza no inferior al 66, 68%. Para que eso desaparezca, hace falta mucho tiempo, hace falta por lo menos 15 años de una educación de altísima calidad abierta a los niños de todos los hogares venezolanos para que la incorporación de nuevas personas a la fuerza de trabajo vaya haciendo que salga de la fuerza de trabajo gente que no logró desarrollar esas capacidades. El primer componente entonces es la educación de calidad para los niños y jóvenes, pero que eso se extiende hasta más arriba y voy a hablar después, aparte de la educación universitaria,
y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El segundo pilar es un sistema de salud y seguridad social también de calidad y accesible a todos los venezolanos. En Venezuela, el sistema de seguro social que fue creado en los años 40 del siglo pasado ha quebrado como 5 veces. Es decir, los ahorros de los trabajadores fueron dilapidados por lo menos 5 veces. Y hoy en día no existe prácticamente asistencia social. Los trabajadores, no, los viejitos, la gente que se retira, no tiene una pensión digna para vivir. Pero quien no se ha retirado por cuestiones de edad, sino por cuestiones de salud, por ejemplo, tampoco los tiene. Y no tiene en general la familia de clase media y de clase popular venezolana, no tiene un servicio de salud al que pueda acceder de calidad, al que pueda acceder con los ingresos que tiene su hogar. Entonces, ese es el segundo pilar, un sistema de salud. Y junto con él, no lo voy a señalar como un tercer pilar, sino más bien como que el segundo pilar, el sistema de salud, tiene que extenderse en realidad a la atención, es un sistema de seguridad social que incluye a la salud, pero que también incluye al sistema de pensiones, etc. El tercer gran pilar es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cada vez más en el mundo, sobre todo en una carrera que se ha pegado desde los años 70 del siglo pasado, cada vez más en el mundo lo que promueve el progreso es la innovación tecnológica, es la aplicación del conocimiento científico a la producción, a los servicios, a la educación, etcétera, y por lo tanto los países o las sociedades que cuentan con un sistema integrado, con una red, digámoslo así, de investigación, desarrollo y educación superior, son los países que han tomado la delantera y Y que que cada vez se tienen están un alto separando desarrollo. más Y que tienen un alto desarrollo. y que cada vez se están separando más de países como Venezuela, que apenas comenzó a sembrar un sistema de ciencia, tecnología e innovación, y el gobierno populista que entró en el año 98 lo destruyó. Ese es el tercer pilar. Entonces, la estrategia de creación de capacidades tiene esos pilares. La segunda estrategia que te mencioné tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. El tejido social refiere o sugiere la cohesión de las. Profesor, profesor. Visión del futuro de nuestro país. Y eso, tanto por el crecimiento que hubo de la pobreza y la exclusión social desde los años 80 en adelante, como por la llegada y la estrategia muy voluntaria de dividir, de confrontar a la sociedad, de polarizarla, debido a esas dos cosas. Profesor, ¿me escucha? Profesor, profesor, ¿se encuentra allí? Profesor, Se profesor, cortó a aparecer. No aquí sé, se estoy. cortó. Sí, sí, Se cortó y volvió a aparecer. Yo no sé dónde llegué. Te sí. estaba diciendo de la estrategia. Bueno, tú sabes editar estas cosas. Pues no, no importa, vamos a dejar esto así. Usted estaba hablando de la reconstrucción del tejido social. Sí, bueno, decía, la tercera estrategia, perdón, la segunda estrategia es la estrategia de reconstrucción del tejido social. El tejido social se sostiene sobre los imaginarios, es decir, sobre los valores compartidos, sobre la visión de país de futuro compartida, sobre la motivación a cooperar. Y Venezuela perdió todo eso. Lo perdió por una parte, comenzó a perderlo desde los años 80 del siglo pasado con el deterioro de la vida, de la calidad de vida de la mayoría de la población, que pasamos de tener 4 millones de pobres a tener 16 millones de pobres entre 1978 y 1998.
Esa es la primera razón para la destrucción del tejido social o para el debilitamiento de los imaginarios. Pero la segunda razón es que hubo una estrategia voluntaria, Intencionada. programada del grupo político que llegó al poder en 1999 de polarizar a la sociedad, de dividir a la sociedad entre el pueblo sufrido y las élites que lo explotan y que lo han mantenido aislado o lo han mantenido sin acceso a los beneficios del desarrollo. Hay que reconstruirlo, porque si los venezolanos no estamos dispuestos a cooperar, no seremos capaces de construir capacidades de la sociedad como conjunto, pero además estaremos siempre cerca de una ruptura política, de la destrucción de la sociedad misma, que es un poco lo que nos ha venido sucediendo o que hemos venido sintiendo en los últimos 25 años. La reconstrucción del tejido social, la estrategia de reconstrucción del tejido social, yo pienso que tiene dos cosas, o dos grandes componentes. Uno es todos los esfuerzos por superar la pobreza, que tienen por una parte lo que te decía en una respuesta anterior, hay que atender a la gente que está viviendo en precariedad, pero lo fundamental es la creación de capacidades para desaparecer la pobreza, para, digamos, tener un horizonte de 20 años y en ese horizonte lograr reducir la pobreza a menos de un 10%. Ese es un primer componente. Pero el otro componente es la reconciliación. Si el cambio que por lo menos yo espero en los próximos meses, si ese cambio pone en marcha todo un programa de cacería de brujas, Venezuela no se va a reconciliar y no va a poder salir de la situación en la que estamos. Cuando hablo de reconciliación, no hablo de reconciliación con los delincuentes. Los delincuentes, para eso existe la justicia. Si bien existe, por cierto, unas formas de justicia que si nos da tiempo podemos hablar, que es lo que se ha dado en llamar la justicia transicional. Hablo de una reconciliación en las bases. Las bases de la población venezolana fueron engañadas. Primero comparten un problema cultural que es la de los mitos de la creación de Venezuela alrededor de los grandes caudillos, el hombre a caballo del que se hablaba en el siglo XIX y en el siglo XX. Eso no lo ha perdido, eso ha venido siendo una herencia del pueblo venezolano de siempre y solamente a través de la educación, y la educación entonces tiene un papel importantísimo en la reconciliación, solamente por esa vía, por la educación formal y por la educación informal, es posible hacer que el mito del hombre a caballo, el mito de ese líder carismático que me va a salvar, de ese líder mesiánico, desaparezca del imaginario venezolano. La reconciliación. Y que el ciudadano entienda su valor, su propio valor y su capacidad para contribuir con la reconstrucción de esa nueva sociedad con un estilo de desarrollo inclusivo. Eso es lo que entiendo. Efectivamente, digamos que, por ponerlo en términos como muy sencillos, la estrategia de reconstrucción del tejido social tiene un componente material. Hay que salir de la pobreza y de todas esas políticas ya hablamos, y tiene un componente cultural, si tú quieres espiritual, que es aquel en el cual la educación formal y la educación informal tienen un papel importantísimo. Y como educación informal, imagínate la cooperación, la sociedad civil, la clase media, cooperando activamente, es decir, poniendo en marcha iniciativas de cooperación social con grupos populares, con hogares populares. Eso es el principal medio de educación informal para superar la polarización en la que hemos caído desde hace 25 años. Esa es la estrategia, profesor, entonces. Escuchándolo a usted, de hecho, profesor, se puede observar en este momento que la sociedad venezolana
ha generado una serie de compromisos para sobrevivir en medio de un país totalmente destruido, está generando esa especie de organización sistémica a través de las organizaciones de la sociedad civil que han ido creciendo en estos últimos 7 años, y eso ha permitido generar un poquito esa autonomía de crear lo que yo necesito para construir la vida que tengo razones para valorar, así sea en una pequeña medida. Y yo creo que esa es una ruta importante. Cuando usted nombró en este Yo momento, creo que efectivamente, uh-huh, mira, las organizaciones de la sociedad civil, aquellas de la clase media, que son la mayoría, uh-huh, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol muy importante en la modificación del imaginario para lo que tú dijiste, que me estás diciendo, para el ejercicio de mi libertad y mi autonomía, para que en la cultura que comparte los venezolanos, eso sea fundamental. Pero hay una cosa más, y es la cooperación solidaria. Que yo no tenga desconfianza del hombre o de la familia de clase media porque me ve como menos, y cuando me da algo, me lo da porque viéndolo como una limosna, que yo no tenga esa desconfianza, que yo sienta que podemos efectivamente cooperar. Y ahí hay un rol, sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil que tienen fines humanitarios. y Esas educativos también, y tienen un formativos. rol importante que jugar. Pero mira, los educadores, otra vez, y los jóvenes tienen un rol importantísimo porque ellos no solamente dan clases, los educadores no solamente son maestros o profesores, ellos tienen un liderazgo en sus comunidades que lo pueden ejercer, y como son conocedores de la manera en la cual se comparte conocimiento y cultura, no de la manera tradicional como se enseña, de la manera como se comparte conocimiento y cultura, como son conocedores de eso, pueden sumar mucho a las organizaciones de la sociedad civil dirigidas a la cooperación solidaria, a la cooperación que no se sienta como una dádiva o una limosna, en fin, digamos que eso no nos alarguemos en la estrategia De hecho, veo muy claro ese camino, el camino de construir a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de las universidades, a través de las instituciones educativas, también la educación privada, a pesar de lo que ha disminuido producto pues de toda la problemática social, pues la educación privada, seguir contribuyendo con la reconstrucción de ese tejido social que nos va a permitir tener esa bueno, cohesión. Profesor, bueno, entonces, y bueno, y obviamente la tercera estrategia en la de las es la reformas estrategia de institucionales. reforma institucional. Ujú. Esa, digamos que es la que va a construir, con esa estrategia, vamos a pretender construir la estructura del nuevo edificio del El es- desarrollo venezolano. mm, Las vigas y las columnas, porque las reglas para el funcionamiento, una vez que se institucionalizan, eh, dicen mucho o abren o cierran puertas para oportunidades de mejoramiento o para vicios como los que se han instalado en Venezuela a lo largo de muchos años. La, el primer objetivo de la estrategia de reforma institucional es lograr que el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. mm, Tan sencillo como eso. Y con eso, inspirado en eso, hay reformas que bajan desde la Constitución, en la cual, por ejemplo, no se le dé al Estado el monopolio de ningún sector de la economía, sí, y se le haga sentir desde niño al venezolano que en realidad él es el centro del desarrollo, que él es es quien el va a eje, el contribuir. sujeto y el fin, y no un instrumento del Estado. Sí, creo que ese es el punto más importante que se necesita abordar para comprender el verdadero rol del Estado y salir del modelo rentista del que usted habló.
del estilo rentista. Del estilo rentista. Perdóname que te haga Sí, perdón, la sí. corrección. Del estilo rentista. Bueno, Sí, sí. bueno, y a partir de allí hay reformas, por ejemplo, en la economía. En cada Las uno de los reformas de la sectores del economía. país. Las reformas de la economía tiene que negársele el rol protagonista, el rol de empresario al Estado. Lo que sí tiene que hacer el Estado como garante de los derechos de la sociedad es establecer un sistema regulatorio que deje de manera transparente, muy claro, hasta dónde puede llegar el ejercicio de un empresario sin dañar el derecho de un trabajador, por ejemplo. Exacto. Pero también muy claro hasta dónde puede llegar ella misma, la regulación, sin perjudicar el derecho a la autonomía que tiene el emprendedor. Los derechos económicos tienen que rediseñarse completamente. Por lo que veo, Pero después profesor, están, la reconstrucción institucional, va a ser un trabajo largo, igual que la recuperación de capacidades. Y de hecho, vamos a necesitar profesionales en todas las áreas. Vamos a necesitar economistas, abogados, vamos a necesitar todo tipo de profesionales para la reconstrucción de las instituciones. bueno, pero déjame darte unas cuantas ideas adicionales sobre la reforma institucional, porque la reforma institucional tiene que afectar a todo lo que ya hablamos antes, con relación, por ejemplo, a la estrategia de creación de capacidades y a la estrategia de reparación del tejido social. Hay que rediseñar el sistema educativo venezolano. Eso le pertenece a la reforma institucional. Por ejemplo, la educación pública a la que está obligado teóricamente el Estado venezolano desde el siglo XIX, solo puede asumirse esa responsabilidad a través del maestro empleado público y de las y de las y de las escuelas sometidas a cualquier clase de manipulación política desde los partidos. O puede asumir el Estado el funcionamiento de un sistema de educación pública, gratuita o a un muy bajo costo, pero de calidad, la puede asumir, por ejemplo, apoyando iniciativas, por ejemplo, de cooperativas de maestros o iniciativas de redes educativas, como es el caso de Fe y Alegría, Fe y Alegría. Que habría que tratar de multiplicarlas. Esa es una reforma institucional importantísima. La obligación del Estado de garantizar acceso a educación de calidad para todos los niños y jóvenes, y yo sumaría para todos los adultos en cualquier momento de su vida, no necesariamente se tiene que cumplir a través del esquema tradicional que hemos tenido. Y hay experiencias de muchos países que demuestran vías para hacerlo. Uno de esos países es Suiza, donde hay educación pública prestada por escuelas que funcionan por cooperativas. Pero Chile misma ha tenido un éxito enorme en los últimos 30 años y no es un éxito de Pinochet, estemos claros, porque ha habido una deformación o una manipulación de la información con la cual se intenta desacreditar por ejemplo, al modelo educativo de la educación pública chilena, diciendo que esas son reformas de Pinochet. No, señor, esas son reformas que vienen de los años 90, cuando llegó nuevamente la democracia a Chile en adelante. Y fue una construcción compartida de país. Así es. Bueno, y así tienes la reforma del sistema de salud y del sistema de seguridad social. La reforma, voy a dejar de última a una muy delicada, que es la reforma de las Fuerzas Armadas. Sí, ya nos queda poco tiempo, profesor, para poder continuar. Bueno, entonces sí, no podemos hablar de la reforma de las Fuerzas Armadas. Hay una reforma ya nos queda poco tiempo. Ajá. Hay una reforma importantísima, una reforma institucional importantísima, que es la de las relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Venezuela tiene que abrirse efectivamente de una manera autónoma, no de una manera supeditada a las voluntades de otros países, tiene que abrirse a una relación sana
con el mundo. Tiene, por ejemplo, que promover el comercio internacional, no cerrar las fronteras a importaciones, sino más bien abrirlas a la tecnología que le permitirá competir con exportaciones. Pero tiene que haber además la posibilidad de que Venezuela se apalanque en países en desarrollo que han progresado, países con relación a quienes estábamos muy por encima en los años 80 y que hoy estamos muy por debajo, porque asumieron una relación con el resto del mundo, una relación constructiva. La reforma de la relación internacional de Venezuela es fundamental. Doy un ejemplo nada más. Es un ejemplo que me toca personalmente. Siendo yo embajador de Venezuela y en una negociación internacional, se me acercaron unos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, proponiéndome que tratásemos de mover la incorporación de Venezuela a esta organización, que es la OCDE. Hasta ese momento, te estoy hablando años 90 y tantos, hasta ese momento la OCDE estaba integrada solamente por países desarrollados. Comenzó Venezuela, o sea, hubo, digamos, oídos y disposición a hacerlo, y comenzó Venezuela a mover la preparación para hacerse miembro de la OCDE. Hacerse miembro de la OCDE implicaba cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales estaban las libertades económicas, por ejemplo. Comenzó a hacerlo y vino el cambio de gobierno en 1998 y todo eso se perdió. Y te cuento los éxitos que han tenido Costa Rica, Chile, México, Colombia, habiéndose adherido a esa a la organización. OCDE desde aquellos momentos. Bueno, eso, digamos, concluyamos ahí. A lo mejor, si es que me invitas en alguna otra oportunidad, podemos hablar de la reforma de las Fuerzas Armadas, que es Sí, una porque reforma también eso importante es un tema como también, parte que también de la forma reforma parte de la institucional. reconstrucción del país. Profesor, quiero agradecerle infinitamente todos sus aportes. Estoy segura que estas ideas van a llenar de claridad a estos futuros profesionales que se están formando para contribuir con la reconstrucción del tejido social en Venezuela y poder contribuir a que Venezuela se inserte nuevamente en una senda de desarrollo. Muchísimas gracias, profesor, y bueno, lo seguiremos invitando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Saludos, María Antonieta.